Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión pues traigo un ejemplo de una falacia exegética. Esto a manera de poder pues no dar publicidad, pero sí recomendar este pequeño librito, Falacias Exegéticas, de D.A. Carson. Y la falacia exegética de la cual quiero hablar es la falacia de la evidencia selectiva. Esto es a menudo un recurso utilizado por la homilética expositiva, fruto de la teología sistemática. Es decir, tomo un versículo aquí, tomo un versículo allá, contrasto un evangelio con otro evangelio y termino haciendo una sopa de macaco, ¿verdad? Agradecemos ese concepto y esta expresión de nuestro hermano Anton. Yo antes solía decir un caldo de mondongo, pero creo que tiene mayor énfasis sopa de macaco. Así que vamos para allá. Referente a la falacia de la evidencia selectiva, voy a leer pues un fragmento de la página 60 y 61 de este libro. Apelar a una evidencia selectiva permite al intérprete decir lo que quiere decir sin escuchar realmente lo que dice la palabra de Dios. La falacia está en la suposición implícita de que la presentación de evidencias selectivas constituye una prueba. Y hace unos días subí un post haciendo referencia a una homilía precisamente de este tipo, donde decía 10 razones para que los cristianos, 10 razones bíblicas para que los cristianos guarden Shabbat. Y en ese mismo modelo hermenéutico, en ese mismo modelo homilético, yo puedo decir 10 razones bíblicas para que los cristianos no guarden el Shabbat. Es decir, siguiendo este mismo patrón de evidencia selectiva, yo puedo hacer que la Biblia diga lo que nunca dijo. Y puedo hablar de muchos temas en particular. Entonces, voy a poner el ejemplo de Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, referente al Dios de este siglo. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces muchos dicen, no, es que ahí Pablo está hablando del diablo. ¿Y cómo lo comprueban? Pues haciendo una sopa de macaco. Agarra un versículo de acá, un versículo de allá, y un versículo de acuya, y de y etcétera, ¿no? Y entonces, hasta libros apócrifos le metes, con tal de argumentar que Pablo está hablando del diablo. Hace algunos días, en un video que compartí, hablé de los círculos de contexto. Entonces, tenemos el texto. Segunda a los Corintios 4:4. Ese es el texto que estamos estudiando. Vamos a hacerle preguntas correctas al texto. El versículo es Segunda de Corintios 4:4. El tema es el Dios de este siglo. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Quién es el Dios de este siglo para Pablo? Este es el punto número 1. El punto número 2 es saber a qué párrafo pertenece este pasaje. Bueno, este párrafo pertenece al párrafo que se encuentra del capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, donde Pablo está hablando de la sinceridad de su ministerio. Pablo no está hablando del diablo. Pablo está hablando de la sinceridad de su ministerio. Referente para saber la división de las secciones de los libros, por lo menos del Nuevo Testamento, pues recomiendo ampliamente este libro. ¿Sí? Donde ustedes van a encontrar las divisiones de cada libro, las secciones, las temáticas de los autores y los libros del Nuevo Testamento. Así que tenemos versículo, párrafo. Bueno, ya identificamos a qué párrafo pertenece este versículo. El párrafo es del capítulo 4, versículo 1 al 6. ¿A qué capítulo? Obviamente al capítulo 4. ¿A qué sección? Pertenece a la sección que se ubica del capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 4. Y Pablo habla de la defensa de su ministerio. En toda esta sección, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, Pablo habla de la defensa de su ministerio. Pablo no está hablando del diablo. Ojo con eso. ¿A qué libro pertenece? A Segunda Carta a los Corintios. ¿Y a qué canon pertenece? Al Nuevo Testamento.
Es decir, ya cuando pasé todos estos círculos hermenéuticos, círculos de contexto que se van abriendo como un espiral, primero tengo el texto, después la sección, después el capítulo, texto, párrafo, capítulo, sección, libro, entonces ya voy al canon del Nuevo Testamento. Es decir, hasta lo último ya empiezo primero a comparar si Pablo en otro libro, en otra carta, hace referencia a lo mismo, y después a otros libros dentro del mismo canon, y finalmente a toda la Biblia. Pero si yo lo primero que hago es agarro el versículo por los pelos y lo comparo con otro versículo aquí, allá y aquí, allá, termino diciendo que efectivamente Pablo habla del diablo como el Dios de este siglo. Pero no es así. Pablo, cuando se refiere al Dios de este siglo, es decir, a una de las razones por la cual su ministerio estaba siendo confrontado, era por, se los voy a dejar de tarea. ¿Quién es el Dios de este siglo para Pablo? Les oigo en sus comentarios. Hagamos exégesis y no eisegesis. Cambio y fuera.